Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Romina Moscoso. Nuestro grupo presentará el primer avance del estudio de mecánicas de suelos del proyecto Villa Cajaranda. Este proyecto se ubica en el distrito de Comas, específicamente en la esquina de la avenida A con la calle 2, dentro de la urbanización llamada Los Parques de Comas. Este proyecto es parte de la promoción del acceso a la propiedad privada y vivienda. Además, este conjunto residencial cuenta con un área total de terreno de 11.299 metros cuadrados. En cuanto al área construida total del proyecto, que incluye pisos por cada edificio, sótano y otras instalaciones, tiene un total de 55.630 metros cuadrados. Además, se toma en cuenta por un tema de parámetros netamente urbanísticos, un área libre de 6.250 metros cuadrados, el cual equivale al 55.31% del área total del terreno, donde se realizan actividades como zonas de juegos para niños, gimnasios al aire libre, tratamientos de áreas exteriores, estacionamientos de motos, de bicicletas, canchas deportivas y diversas áreas verdes. El proyecto está representado por la empresa Vivallín, los cuales tienen como representantes al ingeniero Fernando Augusto Llosa de Cárdenas, Ricardo Goicoechea y Rafael Miranda. Como proyectistas tenemos al grupo Graña y Montero. Soy Francesca García. Con respecto a lo que es de ese proyecto, tenemos que este es un conjunto residencial de 6 edificios de 15 pisos cada uno. Ahora, tiene un total de 640 departamentos en total, con 120 estacionamientos. Tiene un conjunto de tratamientos de áreas exteriores con diversos sectores de uso común, como lo que son los estacionamientos de motos, los sectores para juegos infantiles, las canchas multideportivas, entre otros. En el primer nivel se tiene que se accede de forma peatonal y vehicular por la avenida A. El ingreso cuenta con lo que es con caseta de vigilancia, y en este primer nivel también se ubica lo que es la rampa de acceso a los estacionamientos, que se ubican tanto en el semisótano, el primer y segundo nivel. Ahora, como ya dije, son 6 edificios, entonces se dividen en 2 tipos. Los edificios 1 y 4, que tienen 120 unidades por edificio, y el área de cada departamento ronda del 61.37 metros cuadrados y los 62.00 metros cuadrados en promedio. Ahora, con respecto a los edificios de 2, 3, 5 y 6, que son los restantes, también tiene 120 unidades por edificio, pero lo que se diferencia es el promedio de las áreas, en donde va de 59.56 metros cuadrados a alrededor de 61.09 metros cuadrados. Cada departamento, hay que recalcar que tiene sala de comedor, cocina, patio de lavandería, baño común, una sala de estar, un dormitorio, un dormitorio principal, y también un jardín privado con acceso desde la sala y la lavandería. En el caso de las áreas comunes, tenemos el módulo de servicios. Este se encuentra en el primer piso. Tenemos la sala de usos múltiples con depósito y kitchenette, 2 locales comerciales con depósito, un centro de lavado, 2 baños y una oficina de administración. Luego tenemos en el semisótano tenemos 2 cuartos, el cuarto de acopio y el cuarto acelerógrafo, y también los estacionamientos. En el primer piso también se tiene lo que es una caseta de vigilancia, un pórtico de ingreso, que es tanto peatonal y vehicular, una zona de juegos para niños, plazuelas, circuitos de footing, gimnasios de aire libre, zona de lecturas y estacionamientos para lo que son bicicletas, motos y autos. Cabe recalcar que también se tiene un humedal y que este proyecto cuenta con un programa que se llama Ecoviva, que consiste en que se va a reutilizar el agua para el riego de las áreas verdes, que en este caso, en este proyecto, esto es ronda de alrededor del 20.70% de todo el proyecto. Y en el segundo piso se tiene lo que es una cancha multideportiva, un local comercial con depósito y 2 baños. Ahora, como se ve en el PPT,
El plano que se está mostrando es del edificio 6, del edificio 3, y se puede ver ahí los límites de cada departamento, así como la división entre zonas sociales y las zonas privadas. Yo soy Brenda Lismendis y voy a hablar sobre los aspectos de la mecánica de suelos, obligatoriedad del estudio según la norma E050, suelos y cimentaciones. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos mínimos para la ejecución de estudios de mecánica de suelo, la EMS, asegurando la estabilidad y permanencia de las obras. El punto de la finalidad es asegurar la continuidad de estos servicios básicos y edificaciones esenciales según lo establecido ya en la norma E030, además de minimizar los daños al proyecto y estructuras o vías colindantes. En el ámbito de aplicación, comprende todo el territorio nacional, en concordancia a lo ya establecido en la norma de consideraciones básicas del G010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el punto de las consideraciones generales, respecto al comportamiento del suelo o roca, en el caso de las cimentaciones debe tomar siempre en cuenta las cargas generales por las estructuras que se proyecte al edificar, como por ejemplo el de los sismos, los vientos, el agua, etc. Para que las deformaciones que se causen en el suelo o roca sean una distorsión angular menos que la permitida por la presente norma y produzca precisiones menores a las admisibles. Por otro lado, también está el caso de las excavaciones o cortes del terreno, ¿no? El diseño del sistema de sostenimiento debe siempre tomar en cuenta, además del procedimiento constructivo, todas las solicitaciones actuantes, como los sismos, las sobrecargas, los efectos generados por el flujo del agua, entre otras más. Y de la misma forma, la estabilidad global de la excavación debe de estar garantizado por el diseño que tiene esta edificación, ¿no? Contemplando los factores de seguridad establecidos. Lo mismo va para el efecto de la excavación en las estructuras y vías contiguas colindantes con el perímetro del terreno en el que se edifica la obra. Estas deben de minimizar el cumplimiento con lo ya establecido en lo hablado anteriormente en el caso de las cimentaciones. En esas consideraciones generales también nos cuentan de que todas las exigencias que da esta norma son consideradas mínimas. También de que no tome en cuenta los efectos de los fenómenos de geodinámica externa y no se aplica en los casos donde hay alguna existencia de ruinas arqueológicas, galerías u oquedades subterráneas de origen natural o artificial. En estos casos, el encargado de solucionar absolutamente todos estos problemas sería un profesional de especialidad diferente del PR, que puede ser un arqueólogo o un geólogo. Y por último punto, para cerrar el capítulo 1, ¿no? Está la obligatoriedad de los estudios. Este nos dice que todo proyecto de edificación debe siempre de contar con un EMS o un ITS, según sea el caso. Hay 8 casos donde existen obligatoriedad de un EMS y bueno, estos son los siguientes, ¿no? Están las edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas, como por ejemplo colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, estaciones de radio y de televisión, centrales de generación de electricidad, ¿no? Tanques de agua, incluyendo reservorios enterrados y tanques elevados, también algunos casetas de estaciones de bombeo de pozos superficiales y subterráneas, ¿no? Bueno, ¿no? Que también aplica para cualquier edificación no antes mencionada, claro está, que sea de 1 a 3 pisos y de 4 a más pisos de altura.
También aplica para las edificaciones cuya falla, además del propio colapso, presente peligrosos adicionales importantes tales como los reactores atómicos, grandes hornos, depósitos de materiales inflamables, corrosivos o combustibles, torres de soporte para sistemas eléctricos, torres de telecomunicaciones, paneles de publicidad, de grandes dimensiones cuyos soportes tengan un diámetro mayor o igual a 0.20 metros y otros de similares riesgos, ¿no? También se considera cualquier edificación con sótanos o que se requiera el uso de pilotes o cualquier tipo de cimentación profunda. Muros de contención con alturas mayores a los 2 metros y cercos perímetros ubicados en el terreno que no tenga la EMS, ¿no? Y cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. Todos los casos donde es obligatorio efectuar un EMS deben ser firmados por un profesional responsable. Y también es una obligación incluir este estudio de mecánicas de suelos en una hoja con el resumen de las condiciones de cimentación. En el caso ya de las obligatoriedades de elaborar un ITS, se aplica en los lugares con condiciones de cimentación conocida debida a depósitos de suelos uniformes, tanto sean verticales como horizontales, sin los problemas especiales de cimentación con áreas techadas en planta de primer piso menores que 500 metros cuadrados, de hasta 3 pisos y sin sótano. En caso que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial, que sea profunda o por platea, todos los casos donde es obligatorio efectuar un ITS deben ser siempre firmados por un profesional, al igual que lo habíamos comentado para el EMS, y también de igual manera que es obligatorio incluir un ITS en una hoja con el resumen de las condiciones de cimentación. Mi nombre es Ashley Palomino y voy a hablar sobre el análisis de las condiciones de cimentación. Esto presenta 4 puntos resaltantes. El primero son las cargas a utilizar. Para ello se debe tener en consideración 3 puntos. Para el cálculo del factor de seguridad en las cimentaciones, las cargas aplicadas a la cimentación serán cargas de servicio, que se utilizan en el diseño de las columnas en los niveles más bajos de la estructura. Estas cargas pueden ser tanto la carga viva como la carga muerta, también, además de las cargas inducidas por los sismos. Para el cálculo del asentamiento en edificaciones con sótanos en donde se emplee plateas o losas de cimentación, se puede descontar de la carga total el peso del suelo excavado para la construcción de los sótanos. Para el cálculo de asentamiento en edificaciones apoyadas sobre suelo granulados, se considera la carga obtenida de acuerdo a la norma técnica de edificación E020 cargas, en donde nos dice que las edificaciones con cimentaciones en suelos granulares se debe considerar la carga máxima vertical que actúe y que se encuentra en el diseño de las columnas del nivel más bajo de la edificación. Para las edificaciones con cimentaciones en suelos cohesivos, se considerará toda la carga muerta y solo el 50% de la carga viva. El segundo punto son los asentamientos. Estos se estiman a través de fórmulas aceptadas por la mecánica de suelo, a partir de parámetros que son obtenidos mediante ensayos in situ o de laboratorio. Todo estudio de mecánica del suelo debe indicar el asentamiento tolerable, permitido para la edificación, y así no ocasionar ninguna distorsión angular ni daños visibles. El tercer punto es la capacidad de cargas. Esta es la presión requerida para producir la falla del suelo por corte que sirve de apoyo a la cimentación. Este se estima al igual que los asentamientos a través de fórmulas ya establecidas, a través de los ensayos in situ o de laboratorio. En edificaciones o estructuras con suelos cohesivos, como la arcilla limosa o la limo arcilloso,
se empleará un ángulo de fricción igual a 0. Y en edificaciones con suelos friccionantes como gravas, arenas o gravas arenosas, se empleará una cohesión de igual a 0. Para la presión admisible, esta es la máxima presión de la cimentación. Esta es la máxima presión en que la cimentación puede transmitir al terreno sin que ocurra algún asentamiento excesivo. Para ello se tienen en cuenta diversos factores, como por ejemplo la profundidad de la cimentación, las dimensiones de los elementos de la cimentación, y otro sería la ubicación del nivel freático. Este es importante ya que se considera alguna posible variación en la vida útil de la estructura, entre otros diversos factores. Muy bien, yo soy Estefano Bonilla y voy a explicar sobre las cimentaciones superficiales, que en este caso se ha decidido usar este método, ya que dado nuestro MS del proyecto Jacarandá, hemos descubierto de que se recomienda una profundidad de 1.2 metros y de un ancho de 0.60. Dicho esto, voy a iniciar desde el punto 3 hacia atrás para que se pueda entender la hilación y el por qué estamos escogiendo las cimentaciones superficiales. Como ya mencioné, la profundidad recomendada por el estudio fue de 1.2 metros, ¿no? El ancho de la zapata debería ser de no menor a 0.60, por lo que su relación profundidad entre ancho nos va a dar igual a 0.5. Como este número es menor a 5, dado en la norma 0.50, entonces se recomienda usar una cimentación superficial. Dentro de estas cimentaciones superficiales es donde específicamente encontramos cimentaciones tipos rectangulares, tipo de corrido o con zapatas, y también con plateas. Y en este caso la recomendación que se usó para el proyecto Jacarandá es una cimentación en forma superficial con plateas en forma de platea, ¿no? Dicho esto, ahora sí podemos pasar a la parte de los suelos no permitidos. Las cimentaciones no pueden incurrirse en cualquier tipo de suelos, especialmente cuando el suelo es turba o suelo orgánico, ¿no? Tierra vegetal o relleno de desmontes sanitarios o industriales, o simplemente cualquier tipo de suelo que no sea controlado. Esto debido a que la cimentación no va a poder arriagarse bien en el suelo y puede causar alguna imprevisión en el futuro. Así que se recomienda, por la norma de 0.50, retirarlo en su totalidad y reemplazarlo con algún relleno. En este caso, dentro de la parte de rellenos, contamos con rellenos naturales o con rellenos artificiales. Pero centrémonos en los rellenos artificiales, los cuales pueden ser de materiales seleccionados o materiales no seleccionados. Si es de materiales seleccionados, la cual es el que se recomienda, porque es de materiales que pueden ser controlados, entonces tenemos dos características que se deben tomar en cuenta. La primera, de que si el porcentaje de agregados finos es mayor al 12%, entonces esta se debe compactar, ¿no? Este material seleccionado se debe compactar con una densidad no menor a 90% de la densidad de seca del método Proctor modificado. Sin embargo, si este porcentaje de agregados finos fuese menor al 12%, el porcentaje de compactación aumenta a 95% de la densidad seca del método Proctor modificado. Asimismo, centrándonos en los materiales seleccionados, el suelo, cuando se compacta, debe tener partículas no mayores a 3 pulgadas, por lo que también debe considerarse a través de las mallas que solo pase un 30% de este material en la malla de 3/4 de pulgadas y que solo pase un 50% de esta dentro de la malla 200. Es así como finalmente se consigue el relleno para poder suplantar en estos suelos no permitidos y que la cimentación pueda fijarse de una manera segura. Bien, eso sería todo por la parte de nuestro grupo. Muchas gracias y espero le haya agradado la exposición.